Vamos a hacer una recapitulación de los ratios fundamentales del Merval. Esto ya lo hice con los CDRs. Son los ratios independientes del precio, es decir, que dependen del balance. Se analiza cada trimestre y después, bueno, cada uno hace su equivalente haciendo análisis técnico, viendo los ratios dependientes del precio, o sea, de la cotización. Acá vamos a ver lo que se bajó en una planilla, así en forma de resumen. Tenemos el current, que vendría a ser la liquidez, activo corriente sobre pasivo corriente. Si se hace la resta, es activo menos pasivo corriente, que vendría a ser el capital de trabajo. Deuda neto sobre patrimonio neto. Esto es la deuda que se calcula y se la divide en patrimonio neto, no hay mucho más historia. Se saca el rendimiento sobre el patrimonio neto, el rendimiento sobre el activo, es decir, el resultado, y el rendimiento sobre inversiones, que esto no es un dato que se halla directamente del balance, sino haciendo algunas cuentas, que o sea, no lo puedo verificar a través del balance por la inversión que se hizo por cada precio vendido, por cada resultado, por cada unidad ganada o perdida. El margen bruto, que es ingresos menos costos sobre ingresos, esto es ingresos sobre costo de mercaderías vendidas o lo que sea, o margen de intermediación neta. Igualmente en lo financiero esto no va. Margen operativo es resultado bruto más ingresos brutos menos egresos brutos sobre ingresos, es el margen operativo. Este es el margen que yo voy a utilizar, tanto el ROE, que son los que más para mí importancia o trascendencia tiene en el balance, es el margen operativo, es decir, la operatoria de la empresa, ya que acá los saldos financieros van y vienen por diferentes asuntos del país, ¿no? Sobre todo la devaluación del dólar o lo que sea, generalmente o ajuste por inflación, que eso está fuera de lo que sea operativo, ¿no? Si bien se hace ajuste por inflación de los ingresos de los balances anteriores, ¿no? Para hacerle comparativo. Margen antes de impuestos, esto es el resultado antes de impuestos a las ganancias, y margen neto, que es el resultado final dividido sobre ingresos. Acá falta la división sobre ingresos. Después hay una variable que no usé en el otro, que es el EPS, es decir, lo que se ganó por acción en el último año, menos el EPS el anteúltimo año, es decir, estos los últimos 12 trimestres y estos el anterior, ¿no? O sea, no los últimos 12, sino los anteriores 12 por 100, es decir, si esto vale, por ejemplo, 0,2 y esto 0,3, esto me da menos 0,1, por lo tanto es un 10% menos que el año pasado. Igual lo vamos a ver con algún ejemplo o con las acciones elegidas que esbozo o gráfico al final. Bueno, como dijimos, capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. La liquidez está formada por la división de las mismas variables. La liquidez se mide por cada unidad del activo sobre el pasivo. Si la liquidez es menor a 1, quiere decir que la empresa tiene dificultades para afrontar obligaciones a corto plazo. Si la liquidez es mayor a 1,5, se refiere que la empresa tiene una amplia liquidez para afrontar las obligaciones, es decir, que está líquida y puede las obligaciones es automático, ¿no? Como la enfrenta. El ratio de la deuda, una empresa que tiene este ratio, bueno, esto es relativo, ¿no? O sea, vamos a ver empresas que tienen un ratio muy chiquito, como Siderar, o como también, perdón, y otras que no, pero no está incluido lo de cuentas a pagar. Bueno, ¿dónde se tiene esto? Acá, esto es un ejemplo que tengo, lo vamos a ver a vivo, como dirían, con algunas de las acciones, pero bueno, se tiene en la página investing.com, donde vamos obteniendo los diferentes ratios que colocan en una planilla, ¿no? Uno lo puede ver individualmente como siempre, ¿no? Bueno, acá está ROE, ROA y ROI. Todos los ratios dependen de la industria, no es lo mismo una tecnológica que una metalúrgica. El 14% es el promedio del CPI, menos al 10% es pobre. Acá lo vemos un poco con los ajustes por inflación, pero ya está incluido también, como dije anteriormente. ROA mayor a 5 es considerado buena y mayor a 20 excelente, pero con una alta dependencia del sector.
y el ROI para las empresas tecnológicas mayor a 10, para la energía manufacturera se tolera un ratio más bajo. Eso más o menos son lo que expuse cuando hice lo de CDA. Bueno, ¿dónde obtenemos los ROE? Acá vamos a tener dos variables por cada ROE, ¿no? Para poder hacer la diferencia. Vamos a obtenerlo en un cuadro que después mostramos en Investing. La variable que va a terminar siendo en el Excel es ROE TTM, y este es el promedio del último año, este es el promedio de los últimos 5 años, incluido el último. ROA pasa lo mismo y el ROI también. Después me tomé el trabajo de hacer la diferencia para el TTM con el ROE, con el de 5 años, y el TTM lo ven mayor al de 5 años, quiere decir que la empresa ha evolucionado, ¿no?, en este último año. Así con todos. El ROE, como dije anteriormente, es el que apunta en las comparaciones, ¿no? El que más trascendente es para mí. Bueno, el margen bruto depende de la volatilidad, por si hay un nuevo modelo de negocio o señal de pobre manejo de prácticas o productos de inferior rentabilidad. Bueno, esto depende. Si el margen bruto es chiquito, quiere decir que, bueno, esto puede ser que hubo mucha inversión, mucho gasto al principio, o que va para atrás en las ventas con respecto a los costos, ¿no? Por ejemplo, ahora se dice que hay un 75% mayor de facturación de la industria farmacéutica, pero no se sabe bien lo de los costos. O sea, el INDEC solo pone ese dato como diciendo, bueno, la empresa farmacéutica factura más que la inflación, pero hay que ver todos los costos. Así, por ejemplo, Celulosa, que es una empresa que también puede llegar a facturar mucho, pero que tiene unos costos que todavía no puede afrontar. Margen operativo, para el resultado preciso se compara con el promedio de la industria y su historia, es el más representativo con la operatoria de la empresa, es el que comparo justamente. Margen neto de impuestos, el resultado operativo más saldos financieros sobre ingresos. Es importante, incluso más importante que el neto, por toda la regulación que se hizo impuesto a la ganancia. Entonces uno puede comparar más con este margen que con el margen neto, que todavía no está rendido totalmente porque no se ha presentado la memoria del ejercicio final, donde finalmente veremos qué es lo que se imputa en impuesto a la ganancia. Margen neto es lo que se gana o pierde por cada unidad de medida, por ejemplo el peso vendido, ¿no?, sobre cada peso vendido. Bueno, donde tenemos en este cuadrito tenemos los TTM, lo mismo que ROE, ROA y ROI. Se hace la misma evaluación y después se tiene la misma recolección de datos, y después se evalúa a través de estas variables, que se hace la resta entre el TTM sobre, por ejemplo, 5 años, no es por ejemplo, el último año menos los últimos 5. Si esto da positivo, quiere decir que la empresa evoluciona. Y por último tenemos la variación del EPS, es decir, cuánto dio la ganancia por acción o resultado, la renta por acción, versus un año atrás, ¿no? Este es el último año, un año menos 1. En este caso fue muy bueno porque obtuvo 179,71% más. Y nada más estoy poniendo esta variable para no llenarme de variables en la planilla y que se me escape del análisis, ¿no? Cada uno después hace lo que quiere. Bueno, las elegidas. Texar Otanium, que tiene una deuda de 1,99, el ROA del 29,11, el margen operativo 23,72 y el VAR PS, es decir, la variación de la ganancia por acción de 1.143,5 mayor que los últimos 12 anteriores, si bien está la pandemia, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá tenemos el TESAR y un señor que nos habla de lo que dijimos, que analizamos. El margen bruto, es mayor al margen bruto de los últimos 5 años, el margen operativo lo mismo, y el pre-tax también.
Bueno, en general son todos mayores, incluso ROE, ROA y ROI. Y por último esto es mayor. Acá tenemos que la deuda es 1,99 porque colocan 5.952 millones contra un capital, un patrimonio neto de 239. Esto es el 2% de lo que es el ratio que dijimos. Por ejemplo acá, que es la planilla que voy a colgar, están todos los ratios. En cuanto a la deuda, Texar tiene una deuda chiquita, del 2% nada más, y tiene como una liquidez hermosa, 3,43. Esto lo debería pintar de verde, es el que mayor liquidez tiene. Y bueno, el ROE es el que mayor tiene, el que tiene las diferencias, es toda positiva. Lo que es márgenes, que también pongo la diferencia, también es toda positiva. Y por último dijimos lo que es la variación de la ganancia por acción, es todo positivo. A ver si volvemos al balance para ver ese temita. Vamos a Income Statement, Quarterly, y vemos que la suma, si no está acá, viene en breve representada. Ahí está, ahí llegamos. Tenemos que la suma de estos 4 trimestres es 1000% mayor que la de los anteriores trimestres. De esto se refiere a este dato, ¿no? Earning per share. Bueno, las otras vemos rápidamente. El grupo Clarín, que tiene una deuda del 11%, un ROE del 6,02%, es chiquito, pero es mayor que la inflación. Un margen operativo del 9,58, y lo que me llamó la atención es la variación del EPS, ya que venía de una pérdida, ahora está ganando y evolucionando, ¿no? Le sigue, bueno, Lombi, que tiene una deuda del 54%, ROE, que es mucho mayor que lo que vimos, el margen operativo es 15,75 y la variación es enorme, 710% también. Seguimos con el del banco. Acá tuve que elegir un banco y en este caso el que más me convino, a pesar de que todos los márgenes operativos son más bajos que el año anterior, fue este, con una deuda del 9,64%, un ROE de 14,69, que es más bajo que algunos, que por ejemplo el Banco Macro o el GAL, pero que se mantiene el que menos bajó, el ROE que menos bajó, margen operativo lo mismo, y la variación del EPS aumentó un 22,87%. Y después este lavado de cara que hubo en Agrometal, donde se obtiene un 1000% de variación, porque bueno, ahora está ganando y antes perdía, un ROE enorme, un rendimiento sobre activo del 56,8% y un margen operativo del 30,67%. Esto lo tenemos, bueno, en estos lados también, donde bueno, acá por ejemplo está mostrando cómo es la diferencia de los márgenes. Por ejemplo, el grupo Clarín, que perdía todo y ahora ganó, está en positivo, lo que ganó. Lombi lo mismo, en parte venía perdiendo, un chiquito, y acá está el margen operativo, incluso en trimestre por trimestre mucho más alto. Y así con todo, ¿no? Banco Macro y Agrometal, que son las 5 elegidas. Bueno, voy a pegar la planilla y es todo, gracias.